Bienvenidos a un nuevo programa de Personajes, un espacio para seguir contribuyendo a rescatar la historia, la cultura, el civismo del municipio de Sonsón. Hoy me acompaña mi compañera Tatiana. Hola Juli, claro que sí. Hoy con un nuevo personaje, con nuevas historias, nuevas anécdotas. Hoy nos acompaña doña Silvia Villegas. Buenos días, Julián y Tatiana. Muchas gracias por invitarme a este programa. Bienvenida. Bueno, doña Silvia, por acá le tenemos una sorpresa. Estaba como viendo yo por allá a mí. Cuéntenos un poco de su infancia acá en el municipio de Sonsón. Bueno, pues yo nací aquí, en Sonsón. En esa época, pues la gran mayoría de las personas nacían en las casas. Yo no pude nacer en la casa porque mi mamá estuvo 10 días en trabajo de parto y no, entonces ya me tocó el hospital. Fui la única de la casa que nació en el hospital y aparentemente, o de acuerdo al médico, había nacido muerta. Me dejaron a un ladito, pues que porque estaba muerta y de pronto como que vieron algo y dijeron, no, está viva y el doctor Franco me revivió. Que vine a la casa y mi hermanito dice que despaque la niña porque le parecía pues muy, pues como tan pequeña y todo, y para él una sorpresa. La infancia fue muy agradable porque pues estaba esta casa, nosotros llevamos más de 70 años viviendo en esta casa, pues mi familia, y todos muy unidos. Yo era la menor, mimada. En esta casa pues tan grande había mucho lugar para recrearse, para jugar. En esa época pues no había ninguno de los juegos de hoy, entonces todo era al aire libre. Aprendí muchos juegos, me gustaba compartir. En su mayoría me tocó con hombres, porque mi hermano, el que seguía hacia arriba, era hombre, y unos sobrinos mayores que yo, también hombres. Entonces todos los juegos eran de bolas, trompos, lo que llamábamos chucha, pues, o cogedora hoy, o la lleva, pues, bueno. Y fue muy divertido. También íbamos mucho a la finca, entonces había que ir por los caballos, en la finca encerrábamos los terneros, nos subíamos a los árboles, pues fue una infancia muy, muy, muy linda, muy agradable, de la cual hoy los niños no tienen casi la oportunidad de vivirla. ¿Y ese objeto en qué momento de su vida aparece y en qué circunstancias y qué recuerdo bonito tiene de él? Sí, bueno, este objeto, este es mi osito. Desde muy niña yo añoraba tener un osito. No era algo común porque eran las muñecas de trapo o las muñecas de plástico. No me gustaban las muñecas. Pues hoy en día asumo yo que era porque los sobrinos míos y mi hermanito pues decían la niñita, entonces como para que no me trataran como de niñita, entonces no era lo que más me gustaba. Las muñecas me gustaban, pero porque los ojos, yo decía, ¿por qué se mueven? Entonces les tripaba los ojos y las volvía, me quedaban tuerticas las pobres muñequitas. Entonces me parecía muy tierno el osito y era como lo que no significaba ser como la mujercita como con la muñeca, sino que era algo diferente. Entonces era el osito de peluche y yo quiero un osito, yo quiero un osito, yo quiero un osito, y pues mi mamá me lo regaló como en una forma muy especial, y para mí significaba mucho porque fue como mi primer peluche, como lo que realmente daba como esa parte, salía como afloraba esa parte tierna que yo no la podía aflorar porque estaba criándome con hombres.
Doña Silvia, no sé si de pronto recuerda su primera borrachera a los 11 años. Cuéntenos un poco de esa anécdota. ¡Ay, no! ¡Por Dios, ¿cómo así? Eso fue, pues, que sí, muy impresionante porque resulta que mi hermana estaba con su novio y estaban celebrando que hacía 3 años se habían conocido. Entonces yo estaba con ellos y empezaron a servir vino. Ay, eso sabía muy bueno, esos vinos dulcecitos, eso era muy rico, eso sabía muy rico, como aguapanelita. Entonces empecé a tomar y ellos a darme, pues porque claro, ellos veían que, ay, me daban y me daban y me daban. Uy, por Dios, yo llegué, mi mamá estaba aquí con una visita, aquí me trajeron. No, yo ni veía, eso tan impresionante, pues una niña, 11 años, y como me habían emborrachado, no, entonces eso fue muy impresionante, qué noche tan horrible, todavía la cama está volteando. Al día siguiente, eso fue un 22 de diciembre, al día siguiente, pues yo me levanté, y entonces me dice mi mamá, Silvia, no, ella no me dijo nada en ese momento, y al día siguiente, no, normal, me dice, Silvia, recuerde que hoy es 23, para el 24, nosotros siempre nos reuníamos en familia, hay que ir a encerar la sala. Y le dije, ay, sí señora, claro, no, en una lambonería, porque había que ir a encerar la sala. Me voy yo a encerar la sala, se pueden imaginar ese olor a cera, que es impresionante, que eso es pura como gasolina o petróleo o algo así. Ay, no, entonces salí de allá, no, blanca, y llegué y me senté al sol. Y me dice mi mamá, no, váyase para la cama, usted se va a morir. Y esa fue la forma del castigo. Mi mamá era muy de no castigar, pues con regaños y pelas jamás, no las conocí. Pero era la forma de ella castigar, o sea, mostrar que eso no era bueno porque tenía consecuencias. Bueno, por acá tengo unas fotos. De pronto de la etapa de la juventud, ¿qué acontecimientos o recuerdos, por ejemplo, nos contaban Sí. que le gustaba mucho jugar billar, que era una experta en el arte del billar, para que nos cuente un poquito? Sí, yo cuando estudiaba en el liceo, me fui, salíamos a las 5 de la tarde y yo llegaba aquí, inmediatamente me cambiaba el uniforme y me iba para el Club Aventino. Era pues como en la única parte donde dejaban jugar mujeres, entonces yo iba allá y siempre había uno de los señores que jugaba billar, entonces venga, juguemos un chico, y me dedicaba todos los días, iba a jugar billar. Y así mismo con un novio que tuve que también le gustaba mucho jugar billar, entonces era diario, en varias oportunidades, pues que le ganaba como a determinadas personas que no, entonces claro, era mujer y, no, ¿cómo así? En alguna ocasión también, pero ya mucho mayor, fui por allá, por el valle, con unos amigos y alguien dijo, no, un chico y lo juegan y apostaron y resulta que yo gané, entonces me dieron la plata de la apuesta. Pero sí, me gustaba mucho jugar billar. Era una de las... Bueno, de aquí, de estas fotos, está cuando me gradué en el liceo. Resulta que el uniforme el buzo era azul, pero este buzo me lo había regalado un novio y a mí me gustaba mucho y la rectora decía que tenía que ser azul, entonces el día del grado pues no me podía exigir que fuera entonces fui con el uniforme, con el buzo, con el grabadito blanquito porque recordaba a mi novio. Bueno, de aquí, este fue cuando me gradué yo soy tecnóloga tributaria.
la historia de la tecnología tributaria. Yo estudié tecnología tributaria porque yo quería estudiar era ingeniería civil, porque quería hacerle carreteras a los campesinos de Sonsón. Esa era mi idea. Entonces yo quería estudiar ingeniería civil, me iba muy bien en las matemáticas y me gustaban, pero no pude estudiar ingeniería civil, no pude presentarme a la universidad el día que era, por una situación, y entonces mi hermana me dijo, ¿por qué no estudia tributaria, que tiene que ver con matemáticas y con derecho, y a usted le gusta como eso? Y dije, ah, sí. Entonces así estudié tecnología tributaria, pero 6 meses antes de terminar, en esa época toda la gente tenía que hacer declaración de renta. 6 meses antes de terminar hubo una ley donde ya prácticamente muy pocas personas tenían que tributar y solo los contadores públicos podían firmar las declaraciones de renta. Entonces ya el papel de nosotros prácticamente era nulo, pues pasábamos a ser unos auxiliares. Entonces yo no, y dije, pues yo qué estoy haciendo aquí, esto no es lo mío. Y fuera de eso, pues ya estaba la situación laboral muy diferente. Entonces, pero dije, no, yo debo graduarme porque las cosas no se pueden hacer a medias, hay que terminarlas y hay que concluirlas. Entonces, por eso terminé, y esto fue cuando terminé mi tecnología. Y esto fue en el embarazo de Paulina. Esas son como mis etapas. ¿Qué tal si seguimos destapando? Ah, María, ustedes como que me tienen muchas cosas. como que saben mucho de mí. Como que le averiguaron cositas, ¿cierto? Ay, por Dios. Creo que es una etapa donde muchos sonsoneños la recuerdan, cuando fue candidata a las fiestas del maíz. Cuéntenos cómo fue esa iniciativa y qué propuestas como que tenía o qué sueños tenía con esa candidatura. Sí, yo, yo tenía 16 años, entonces fue un momento, yo no lo esperaba, porque era muy joven, pero de la Sociedad de Mejoras Públicas, cuando eso las fiestas las organizaba la Sociedad de Mejoras Públicas, entonces vieron que yo era pues como ya una señorita y ya me desenvolvía muy bien en muchos aspectos, entonces dijeron no, me vinieron a visitar si quería ser candidata. Y yo dije pues que sí quería, pero que mi papá hacía pues ya varios años se había muerto, pero entonces si me dejaban, mi mamá dijo sí, pero eso sí con la condición de que nosotros no tengamos que hacer muchas cosas porque no había la forma de la familia involucrarse. Entonces de la sociedad me dijeron que no, que ellos me acompañaban, y efectivamente todo el tiempo estuvieron pues acompañándome. Era muy lindo porque era muy cívico, pues realmente todo era absolutamente cívico, y el trabajo era enorme porque era ir a los municipios, a Argelia, a Nariño, a Bejorral, y las actividades se hacían allá, y la otra actividad era de cantina en cantina, yendo. En esa época se daban las insignias, y era la foto de uno y yendo con el alfiler pues a ponerle a toda la gente la insignia y que le dieran a uno el dinero pues por la insignia. Y fue muy bonito, fue una etapa muy bonita, de mucha integración, de conocer uno a los sonsoneños realmente. ¿Por qué? Porque es esa calidez humana, ese respeto, porque había el respeto por la candidata era la reina y era quien más había que respetar. Nosotros nunca tuvimos de parte de algún sonsoneño una frase maluca, una frase displicente, no, siempre era con el cariño porque era la reina y era hermoso, fue una etapa muy bonita, de verdad,
éramos 2 candidatas porque de Bogotá ese año no pudieron traer, entonces trajeron dinero, pero no vino candidata. Y estaba la candidata de Medellín y yo estaba por Sonsón. Efectivamente, recoger dinero era muy difícil. Yo recogí 332.000 pesos y la de Bogotá 458.000. La de Medellín, perdón. La de Bogotá trajo 110.000 pesos. Ese fue el recaudo y con eso se construyó, dijéramos, el hotel. O sea, el hotel estaba en la casa, pero la parte de atrás, que es como se ve como más nueva, eso se construyó con los dineros de... Entonces, es bueno porque es un legado que le queda a Sonsón, porque si bien esto es de una entidad como la Sociedad de Mejoras Públicas, el beneficio es para Sonsón, porque los turistas vienen a Sonsón, no vienen solamente a visitar, a ir al hotel, es para Sonsón y a todos los sonsoneños nos conviene que haya un hotel bien bonito, bien presentado, para recibir al turista que nos va a traer, dijéramos, dinero a la economía sonsoneña. Silvia, la verdad que nos contaban que también le gustaba mucho el básquetbol y el baile, principalmente con el maizal. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, mis hermanas fueron de las fundadoras del maizal en el 71 y 72, más o menos en esa época, pues fue como la parte inicial del maizal y donde se presentaron, se creó ese grupo para un concurso departamental y nacional, de los cuales a nivel departamental quedaron de primeras y a nivel nacional quedaron en segundo lugar. Entonces, claro, uno veía a mis hermanas yendo al maizal, cuando yo crecí un poquito ya era el semillero del maizal y ya ingresé al maizal. Estuve hasta que me fui de Sonsón. Me gustaba mucho por la dinámica de lo que es el baile y como el revivir o de estos bailes folclóricos que son lo que es nuestra tradición. De ahí ya me fui a Medellín y regresé y en el 2001 volvimos otra vez, 2001-2002, a revivir el maizal. Entonces, como era con varias personas que habíamos estado en el maizal antiguo, entonces por eso se llamó inicialmente Remembranzas del Maizal. Ya a los años, y pues seguí bailando ahí un tiempo, hasta que ya me daba más dificultad los pasos, pues por el sobrepeso y por los años, entonces ya se fue dando paso a la nueva generación, que lo hacen muy bien afortunadamente y no dejaron caer este grupo que le ha dado tantas glorias a Sonsón. ¿Y de qué más fue la otra? Perdón. Bueno, en el básquetbol también estuve toda la primaria, mis recreos era un partido de básquetbol. Llegué al bachillerato y estuve más o menos hasta, en esa época llamaba segundo de bachillerato, hoy es séptimo, también jugando, pero me daba más temor porque los mayorcitos le cogían a uno el balón y se lo tiraban a la calle. Entonces, a raíz de eso, pues fui como dejando un poquito pues el básquetbol, pero me gustaba mucho. También con el básquetbol fue un balonazo en la nariz y por eso mi nariz es un poquito torcida. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Volvemos a personajes con más regalos. Destapemos más, ¿cierto? Siempre como que le da uno susto. Mientras destapa, nos podría decir, doña Silvia, ¿qué le debe al Seguro Social? ¡Ave María! Le debo lo más bello de mi vida.
mi esposo. Cuéntenos esa historia, ¿cómo fue? Bueno, resulta, yo me quería venir de Medellín porque siempre he sentido que esa no es mi vida. Mi vida es más social y en la ciudad la parte social es muy poca. Entonces me devolví a Sonsón y mi cuñado me ayudó consiguiéndome el puesto en el Seguro Social, apenas se iniciaba el Seguro Social en Sonsón. Y yo empecé, cuando yo estaba en inducción en Medellín, me dijeron que viniera a mirar, me dijeron, vea, esto es de Sonsón, vea, hágame el favor e investiga esta afiliación. Resulta que en esa época el esposo no podía afiliar a la esposa como trabajadora, porque pues no era legal. Entonces muchas veces la gente acostumbraba que a la compañera la afiliaban con el propósito de que le pagara la incapacidad pues, de maternidad. Cuando me dijeron, vea, esta afiliación, mírela, porque es pues es una persona, tiene una letra muy bonita, su rostro está muy bien, y es un señor aparentemente soltero que está afiliando a la empleada del servicio. Eso no puede ser, pues la letra de ella es muy bonita y su rostro pues no figura como alguien como si fuera empleada del servicio. Eso lo más seguro es la compañera, vaya y le investiga, pues usted que vive en Sonsón, y dije, ve, yo no conozco ellos. Como yo viviera en Medellín y había recién llegado otra vez a Sonsón. Entonces me fui a hacer la investigación. Resulta que la investigación me dio por conclusión que era el que hoy es mi esposo, que estaba afiliando a la empleada del servicio, que es la que hoy tenemos nosotros de empleada del servicio, y ella efectivamente era casada con su familia y era la empleada, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, pues como me tocó ir varias veces a mirar, a preguntar y todo, ya también mi esposo empezó a ir a la oficina a preguntar algunas cosas y de ahí ya empezamos que hacer otras cosas, pues ayudarle en algunas vueltas y a tomar tinto, ya después que se le enseñaba a jugar billar y así. Y así fue que nos... ¿Qué tenemos ahí en esos regalos? Bueno, aquí está, aquí estoy en una foto con mi hermano, cuando era candidata, que él hacía como las veces casi de mi papá, pues porque él era mi hermano mayor quien se había encargado de la parte como de las finanzas de la familia, entonces él era casi como si fuera mi papá, pues representaba, entonces en los eventos salía yo con él como si fuera, entonces esto fue cuando yo fui candidata. Y aquí estoy con mi familia. Está mi esposo y mis 2 niñas, que mi esposo es de Medellín y pues él estuvo 7 años aquí y yo era de aquí, viví en Medellín 9 años y cuando regresé, pues las coincidencias y lo que ha de ser para uno, mi linda familia, de verdad que sí, es lo más bello que me ha dado la vida. ¿Cómo es esa relación con sus hijos? Es muy estrecha, nosotros parecemos como amigas, pues como si fuéramos, a todas las cosas nos vamos juntas, a mi esposo no le gusta viajar, pero a mí sí me gusta mucho, y a las hijas, y hay que aprovechar los momentos en que uno puede, en que tiene salud y que ellas quieren estar con uno, entonces a todas partes nos vamos juntas, a todas partes y somos unos... Ay, Más recuerdos, ¿cierto? Todo esto, ¿eh? Sí, este es mi anillo de matrimonio. Hoy no me sirve porque mis dedos ya están muy gorditos, ¿sí? Entonces viven guardados, pero sí tengo la argolla de mi esposo porque él no la usa, entonces ya que yo no puedo usar mis anillos, entonces uso la argolla de él. ¿Cuántos años de matrimonio?
4 años de matrimonio. Uy. Buen tiempo, ¿cierto? Buenas 24 experiencias. años, sí. Pero se han vuelto, pues para mí son como si fueran instantes. Realmente han sido muy placenteros, nunca ha habido ninguna diferencia, pues diferencias normales, pero nunca alguna pelea con mi esposo, no. Entonces ha sido un tiempo muy lindo, muy, muy lindo. Ahorita nos contaba doña Silvia que en un momento uno de los deseos más íntimos que tenía era ser ingeniera, ¿cierto? Para crear vías, puentes. ¿Cómo surge ese deseo de querer como ayudar a la gente, al pueblo? Resulta que cuando yo era niña, que íbamos tanto a la finca, nosotros salíamos a vacaciones, inmediatamente nos íbamos para la finca. La finca de nosotros quedaba en los límites del río Sonsón, o donde desemboca el río Sonsón al río Arma, o sea, en el Roulalabá, y siempre muy abajo. Entonces, para uno ir allá pues había mucha dificultad porque había que irse uno en un caballo, una yegua, pues un animal, hasta allá, y eran 4 horas por camino. Entonces, ya había otra carretera por el Alto de Sabanas, que ya era por ahí 1 hora, 1 hora y media, pues a caballo. Entonces, la gente decía, ay, es que si llegara a la carretera nosotros podíamos sacar más fácil pues nuestros productos. Y mi mamá era muy colaboradora con la gente, entonces iba a las reuniones a ver cómo hacían y qué tenían que hacer. Y resulta que siempre la dificultad era que no había ingeniero y era muy costoso, pues mejor dicho, no, eso era como inalcanzable. Entonces yo decía, qué bueno estudiar ingeniería para poder hacerle las carreteras a la gente, porque lo costoso era el ingeniero. O sea, si bien en esa época habían alcaldes que querían ayudar y todo, y la maquinaria del departamento y todo eso ayudaba, pues como, pero ¿y el ingeniero? ¿Sí? Entonces sí, siempre el meollo o el problema era el ingeniero, entonces por eso yo quería que qué bueno el ingeniero para poder hacerles las carreteras a los campesinos en Sonsón. Entonces, a raíz de eso, pues con los años, hoy en día, me he dado cuenta que realmente lo que yo quería era el servicio a la comunidad. No era tanto el ser ingeniero, no, sino que si yo podía prestar mi servicio con mis habilidades en matemáticas, entonces ser ingeniero era para servirle a Sonsón. Yo creo que más recuerdos, ¿no? Uy, muchos recuerdos. Por aquí está cuando yo era bebé y también cuando fui virreina del maíz, mi hermana. Por aquí también otra cuando era bebé. Estas son de mis hermanas cuando hicieron un viaje al eje cafetero, Cali, en fiestas del maíz cuando éramos niños. Que todo, en esa época era muy bonito, toda la gente tenía que vestir con traje típico, porque en las fiestas del maíz, todos. Era, aun cuando yo fui candidata, todavía se conservaba mucho el vestido típico, y pues casi nadie salía a la calle sin vestido típico. Era bonito, era muy lindo porque era como la unidad de un pueblo con su tradición. Ojalá eso se reviviera, y si bien que vengan las personas que vengan, encuentren un pueblo unido con su cultura y su tradición. Y sí, estos son unos sobrinos míos, ya hoy, muy grandes, porque mi papá fue casado en 2 veces. Entonces yo tengo 2 hermanas medias, o tenía 2 hermanas, ya una murió, 2 hermanas medias mucho mayores. Mi papá les llevaba a mi mamá 25 años, entonces casi que era como una hija. Y las hijas de él pues eran un poco menores que mi mamá, entonces los sobrinos
eran casi muy contemporáneos conmigo. Bueno, doña Silvia, de pronto en esos recuerdos nos llega es el de el billete de la catedral. ¡Ay, no! ¿Cómo es esa historia, verdad? Resulta que el billete de la catedral, todos los billetes pues tienen algo emblemático, ¿cierto? Algo, un personaje, ¿no? Cuando yo era niña, el billete tenía el Banco de la República. Para nosotros, en Sonsón, pues como el edificio más grande y más representativo era la catedral, y sobre todo que se hablaba y se hablaba siempre era de la catedral y de que se cayó la catedral. Entonces, para mí ese edificio tan grande era la catedral. Y cuando yo creo que era como de 20 pesos el billete, algo así. Cuando resulta que no, mi papá, cuando íbamos de viaje, él me daba un billete, pues el billete de 20 pesos, y era el billete de catedral, lo llamaba yo. Entonces, cuando íbamos a Medellín, listo, vea, ¿qué va a comprar? Ah, no, yo me voy a comprar con mi billete de catedral. Y volví otra vez, no, con mi billete de catedral. Cuando llegaba a Sonsón, todavía existía mi billete de catedral, ese no se gastaba nunca. Real, es muy gracioso porque y uno lo ve en los niños. Pues ellos piensan que lo que tienen, eso no se gasta. Y siempre, entonces, claro, uno gasta y no, lo de ellos nunca se gasta. Así mismo pues me pasó a mí con el billete de catedral. Qué anécdotas. Destapemos más, ¿cierto? Madre mía. ¿A qué horas tantas cosas? ¿Cuándo entran ustedes por todo eso? Sí. ¿Cierto? Doña Silvia, usted ha estado muy vinculada a nivel pues, del municipio en muchos asuntos culturales y sociales, ¿cierto? Y ahorita nos daba como ciertos indicios de que eso depende mucho también de sus padres, ¿cierto? O sea, su madre fue quien le fue, digamos, infundiendo esa pasión de hay que ayudarle a la gente, querer a la gente, ¿cierto? ¿Por qué usted siempre ha estado como tan vinculada con tantos procesos a nivel sociales y culturales en el municipio? Sí, mi mamá era pacoreña y ella llegó a Sonsón pues cuando se casó. Entonces ella siempre decía que lo más lindo de su vida se lo había dado Sonsón, que era su esposo y su familia. Entonces ella creó en nosotros ese amor por Sonsón. Y todo era en función de la educación de Sonsón. Para ella no había cosa más importante que Sonsón. Entonces, pues recién casada, o en el tiempo que estuvo casada, mi papá sí era, pues en su época, más machista, y no la dejaba participar en muchas cosas, porque ¿cómo así? Primero la familia, y usted es una mujer de familia y no de sociedad. Como mi papá muere, mi mamá tenía 45 años, pues estaba, dijéramos, joven. Entonces ya mi mamá empieza a incursionar en la política y en la parte social, sobre todo con la iglesia. Entonces, a todas partes me llevaba a mí, porque yo era la niña, y para no dejarme sola en la casa y para no... para que no estuviera sola, entonces a todas las reuniones y a todo, entonces eso se fue pues que como pegando, ese amor por Sonsón y ese amor por la cultura, por la parte cívica de lo que es. Esta medalla, pues dijéramos, para mí fue una gran sorpresa, no la sabía, no la esperaba el día que me llevaron. Yo creo que por eso mismo, porque de pronto no hubiera ido, porque no. Yo pienso que mi mamá siempre nos inculcó que habíamos nacido para servir y que a este mundo no llegábamos a no hacer nada, sino a servirle a la gente, porque con el servicio a la gente a todos nos ayudaba, ¿cierto? Que en la medida que Sonsón fuera mejor,
a todos nos iba bien. Entonces, ese servicio pues era como parte de lo que habíamos venido o de lo que vinimos a este mundo a servir para poder crecer todos como seres humanos. Entonces, yo no esperaba esta medalla que me la dio Dioselio. Pues muchos dirían que sería por la parte política, de pronto sí, por la amistad, pero son muchos años de estar juntos pensando en un Sonsón mejor y en lo que yo he podido, he buscado como estar en todo lo que yo tengo para servirle a Sonsón, que si mi parte intelectual le sirve a Sonsón, la pongo a disposición, que si mi parte económica, porque también he contribuido desde esa parte, el servicio a Sonsón para mí ha sido lo más importante, porque sí, si mi entorno está bien, yo estoy bien. Definitivamente, Juli, un personaje muy valioso para el municipio. Valiosísimo, sí. Muchas gracias por abrirnos ese espacio en su vida y por supuesto contarnos todas estas historias. Muchas gracias a ustedes y de verdad que no me lo esperaba, yo pues esperaba que me iban a hablar de las organizaciones en que yo estaba o algo así, pero nunca de mi vida. Ha sido, dijéramos, sí, algo como muy interno, no soy muy amante de hablar de mi vida. Detrás de cada personaje hay una historia que es muy valiosa y nosotros somos producto de todo eso. Muchas gracias por a ustedes, contribuir a la historia del municipio. Misión Chocolear. Gracias. Gracias.